¿Cómo les va? Quería compartir la última parte que no pude grabarla en el otro eh, eh, asincrónica. Es un poco el recorrido de los medicamentos antihipertensivos. Vuelvo a insistir que esto va a estar en el campus y va a estar en el canal YouTube de la materia de enfermería farmacológica. Yo creo que ya ingresado muchísimos a verlo. Yo quería un breve recorrido para que ustedes puedan visualizarlo. Fíjense en que yo me quería detener un poquito en estos antihipertensivos de primera línea. Fundamentalmente lo estuvimos viendo en las clases anteriores. eh, la presión arterial, qué es la hipertensión arterial, cómo clasificamos los medicamentos antihipertensivos. Me parece un aspecto fundamental de la diferencia entre sistólica y diastólica. Eh, Recuperar conceptos a fin de poder entender la hipertensión arterial como patología muy frecuente asociada a enfermedades cardiovasculares que van a comenzar a ver en distintas materias cuando estén cuidado enfermero al adulto joven, maduro y mayor, ¿no? Son herramientas que aprovechenla que están asociadas sí o sí a la farmacología, es en un ida y vuelta, ¿no? Cómo se clasifican, fíjense en la hipertensión primaria, la hipertensión secundaria, muy importante renal, vascular y endocrina. Eh, Fíjense en cómo asociamos también a eh, el uso a veces no controlado de los anticonceptivos orales, las adicciones a la cocaína, uso de alcohol, las anfetaminas, cómo me afectan la hipertensión arterial, y para eso están estos fármacos que hemos estado hablando anteriormente. ¿Por qué tratarlas? Justamente porque hay órganos nobles que me traen consecuencias a veces reversibles, a veces irreversibles. Nosotros quizás hablemos de eh, em, diferentes patologías como la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía isquémica, que es la disminución del flujo sanguíneo, que también está asociado a la hipertensión arterial y para eso hay fármacos que lo estuvimos viendo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal, bueno, fíjense en que estos órganos nobles tenemos el riñón, que los afecta mucho, el sistema nervioso central, nuestro sistema ocular, cuando hablamos de los pares craneales que tienen que ver mucho en la incidencia. Es obviamente un órgano muy importante que es el funcionamiento de nuestra bomba, que es el corazón, ¿no? Estos son los determinantes de la presión arterial, para que ustedes sepan que esto el día de mañana creo que nos van a agradecer cómo se calcula la presión arterial, gasto, gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, aumento del volumen plasmático. Me parece que eso tiene que ver un poco con el funcionamiento de los quimiorreceptores, como se liberan a través del sistema nervioso central y poder entender el tratamiento de la hipertensión arterial. Fíjense también que es muy importante que les va a ayudar como herramienta en las otras materias, los pilares, el uso de sal, alcohol, café, porque tiene mucha cafeína, el ejercicio, el tabaco que produce una vasoconstricción, hay una captación más de dióxido de carbono y liberación de dióxido de carbono. Eh, es decir, nos podemos preguntar, pero ¿y esto es farmacología? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Esto es una herramienta para poder entender los fármacos aplicados a tal fin, ¿no? Los fármacos antihipertensivos, los pilares terapéuticos, lo estuvimos viendo, fíjense en este gráfico, y bueno, luego va desarrollando uno por uno en las infografías, lo pueden ampliar con la literatura, fíjense, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, cómo los va explicando. Es un material, me parece, imperdible. Acá me voy a detener más en el April, que es el que más se utiliza. Eh, Están viendo un poco los efectos adversos, reacciones adversas, ¿eh?
están todos marcados en rojo. Me vuelvo a insistir, me parece que les va a ayudar mucho a comprender lo que es la farmacología hipertensiva, perdón. Poder entender también un poco el sistema renal, ¿no? Eh, Fíjense en las contraindicaciones, seguimos en primera línea y segunda línea. Fíjense en cómo volvemos a hacer hincapié a los perdón, los efectos adversos que se producen, los más utilizados, cuáles y cómo, cuándo, día, dosis. ¿Eh? Fíjense, bueno, esto es un poco también para poder entender un poco su mecanismo de acción, ¿no? Eh, Fíjense, muy utilizado los receptores de los antagonistas. Recuerden cuando estuvimos viendo agonista y antagonista, vuelvan otra vez las unidades anteriores, la unidad uno. eh, Fíjense, bueno, acá está explicado, pero lo pueden volver a revisar en la unidad uno. Muy utilizado el valsartán y el losartán. ¿Eh? Fíjense en los antagonistas receptores 2 cómo van funcionando a diferencia de los IECA. De la angiotensina 2, los efectos adversos, y por cada grupo de medicamentos antihipertensivos que nosotros estuvimos viendo, están viendo los efectos adversos, y de ahí ustedes van construyendo qué cuidados enfermeros podemos brindar. Pero fundamentalmente identificar a través de saberes previos los efectos adversos, ¿no? Fíjense, bueno, por insistir, aceptan los sartán, cuándo indicarlos, bueno, los diuréticos. Yo creo que este gráfico tiene que quedar marcado y lo han visto en biología, esto es fundamentalmente que lo sepan. Eh, Cómo definen los diuréticos, la clasificación, diuréticos de ACTA. Me pareció un material oportuno traérselo porque está muy bien descrito. Volvemos a hacer una descripción como anteriormente en las clases anteriores se los había dado, los diuréticos de potasio como la espironolactona, fíjense, la milorida también, un poco los mecanismos de diferenciación de acción, a diferencia de los diuréticos anteriormente mencionados, los tiazídicos de techo alto. Fíjense en que, cómo lo explica acá, en qué casos están utilizados, dosis y vía de administración. Hacemos un recorrido de betabloqueantes, adrenérgicos y beta-adrenérgicos, eh, también un poco los mecanismos de acción. Fíjense en amarillo que se utilizan para las arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, como en la infografía anterior que estuvimos viendo, la farmacokinética, esto es muy importante, los beta-adrenérgicos como es el atenolol, el bisoprolol, el nebivolol, son muy, muy utilizados. Ah, los efectos que tienen que identificarlos, eh, cuando está contraindicado. Me remito a un beta bloqueante como una bradicardia, una frecuencia cardíaca de 30 o de 40, y tengo que tener en cuenta en la valoración que yo no puedo administrar beta bloqueante, porque me puede producir bloqueo, un trastorno de conducción cardíaca y llevarme a graves consecuencias para la salud de nuestro paciente, ¿no? Fíjense, los diabéticos pueden enmascarar signos de hipoglicemia. Esto es muy interesante que de a poco vayan incorporando estos saberes, los inhibidores de los canales de calcio, como la lodipina, la más conocida. La nifedipina ya se ha dejado de utilizar mucho, quizás mis colegas me puedan un poco corregir con respecto a esto. Perdón. Otro aspecto relevante, eh, los efectos farmacológicos. Yo creo que aquí puede ir sacando todo el material un poco más objetivo. Vuelvo a insistir que está bien ampliado en la literatura, bibliografía de nuestra cátedra, ¿no? El Vitiacen, el verapamilo también utilizado, se ha dejado de usar también, otra vez se ha reflotado otra vez. Fíjense, según el paciente, las indicaciones, está indicado.
Fíjense en que acá hay un breve resumen, los betabloqueantes diuréticos, IECARA, C, inhibidores de renina, ¿no? Como para que ustedes tengan un poco de noción de esto. Yo creo que la órgano noble, este motor que nos moviliza todo, que es el miocardio, que es nuestro corazón. Yo quería compartir otra eh, parte importante, a ver si la podemos, no creo que la pueda ver. Ustedes me esperan, me pierda. Bien, seguimos aquí, ¿no? Vamos a ver un poco ahora, yo les quería mostrar, eh, bien, vamos a ver esta parte. Un recorrido también les va a servir, se lo vamos a subir al campo, no se hagan problema. Esta parte me parece muy relevante para que ustedes los puedan visualizar. La farmacología de la hipertensión arterial. Esto complementa muchísimo a la parte anterior, cómo se define. Hoy en día la Sociedad Argentina de Cardiología ha cambiado mucho estos valores y tiene que ver un poco con la individualidad de cada sujeto de atención y diferente patología. Hay que ver cuál es el origen de la hipertensión arterial. En las placas anteriores podemos ver una hipertensión de origen renal, de origen del sistema nervioso central, una hipertensión de una cardiopatía isquémica. Quizás estos valores no es un número abstracto, atrás de eso hay toda una clínica, signos y síntomas que debemos interpretar. Y para eso están toda esta farmacología, esta familia, esta agrupación de familia que le estuvimos mostrando anteriormente, los principios del tratamiento. Fíjense en cómo hago un recorrido del tratamiento farmacológico en general. Eh, bueno, esto estaba en la placa un poco anterior, cuando hablamos de los músculos lisos vascular. Este, fíjense, otra vez vuelvo con los diuréticos y acá tienen la clasificación. El uso más frecuente está en la placa anterior muy bien desarrollado. Esto implica mucho estudio, mucha comprensión. Los beta bloqueantes, fíjense en los efectos adversos, cómo se clasifican. Por lo menos me quiero detener fundamentalmente en carvedilol, muy utilizado la betalol, propanolol, bisoprolol, atenolol, muy utilizado y los efectos adversos que esto tiene. Los bloqueadores de los canales de calcio, muy importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Y volvemos otra vez a el voltaje del tipo L del músculo liso. Fíjense en donde los tipos de cancerotagonistas, verapamil y eltrosen, quizás son los más utilizados, la lodipina, cuando clasificamos, ¿no? Eh, los IECA, esto lo estuvimos viendo, fíjense, fundamentalmente para que ustedes los puedan identificar, ¿no? Y los puedan clasificar. Y las indicaciones no todos, si uno tiene hipertensión arterial, imaginémonos, a no todos nos medicamos con la misma medicación. Yo soy hipertenso y no necesito quizás un diurético de techo alto, no necesito un diurético tiacida, no necesito un ARA-2. Quizás mi hipertensión arterial pueda ser de origen renal. Imagínense si me están indicando un diurético de techo alto, está contraindicado. Esas son cuestiones de reflexión y de pensamiento intrínseco, es decir, hacia ustedes, hacia el interior de ustedes, para que puedan entender la hipertensión arterial. Como título, hipertensión arterial. Luego van desglosando las gráficos anteriores que estuvimos viendo estos órganos importantes y cuál es el origen de esta hipertensión arterial. El estrés me puede llevar a una hipertensión arterial. Quizás el estrés me pueda aumentar la frecuencia cardíaca y esa frecuencia cardíaca me puede elevar la hipertensión arterial. Quizás con dosis bajas de un beta bloqueante me baja la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y me baja la tensión arterial. ¿Por qué no las benzodiazepinas? En un caso de estrés muy importante. Esto es para una reflexión intrínseca hacia nosotros mismos, ¿no? Poder identificar, fíjense en el losartán, muy utilizado el valsartán,
Los inhibidores de angiotensina 2, los famosos para 2, fíjense en los efectos adversos, tener en cuenta los simpatolíticos, ¿eh? También utilizados, y acá vemos un poco cómo se clasifican los agonistas y antagonistas, los vasodilatadores quizás muchos medicamentos se han dejado de utilizar, pero los más frecuentes que la clasificación que estuvimos viendo anteriormente, eso lo tienen que saber muy bien. No saberlo en el sentido de que yo quiero saber porque quiero aprobar, quiero aprender. Yo voy a brindar cuidados enfermero a un paciente hipertenso. Y la hipertensión arterial me lleva como factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares, entre ellas infarto, enfermedad cerebrovascular, que es una de las primeras causas de mortalidad en nuestra. Empecemos a entenderlos de esa perspectiva, desde ese vértice del escenario que queremos ver de nuestra profesión, de brindar cuidados en podemos hacer también prevención, ¿no? Muy utilizada el alfa-metildopa, los alfa-2, esto quizás un poco ya se ha dejado de utilizar. Eh, Fíjense en que tenemos vasodilatadores, los famosos nitritos, eh, y me quiero detener un poco aquí y me parece que con esto damos el compendio de una segunda parte. Estamos a disposición en la materia, en el campus, en las asesorías. Recuerden ingresar constantemente al aula virtual que reemplaza el famoso transparente físico que teníamos en años anteriores a la pandemia. Muchas gracias por escucharme y recuerden ingresar al canal YouTube de la materia. Muchas gracias.